Bueno, buenas tardes a todos, a todes, a todas, a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Este es el ciclo Las Palabras y las Cosas, coordinado por Carlos Batilana y por Martín Sossi, ciclo que hacemos en la Universidad Nacional de Hurlingham. Este es el tercer encuentro de este año. Y tenemos el gran gusto de recibir a la queridísima María Rosa Lojo, a quienes, bueno, van a presentar. Muchos la conocen, pero nunca las presentaciones están de más. Así que, bueno, a ver, ¿qué me dice algo? Ahí estamos. Estaba grabando. Así que, bueno, se quedó Claudia. La perdimos. Vamos a esperar un ratito. Y podés continuar vos, me parece, Carlos, directamente. Bueno, dale. Sí, Quizás se quedó sin conexión. Capaz. Bueno, como decía Claudia recién, presentamos a María Rosa Lojo, una escritora muy reconocida de la Argentina, investigadora, crítica, poeta. Así que muy contentos de recibirla en la Universidad de Hurlingham en este ciclo llamado Las Palabras y las Cosas, que ya tiene varios años. Y como hacemos hace unos años, con los invitados, lo que tratamos de articular es un eje temático por año, y este año se nos ocurrió cómo pensar una obra crítica, qué significa una edición crítica en el campo de la literatura. Así que nos pareció, bueno, adecuado invitarla a María Rosa. Hemos invitado antes a Sergio Delgado y Rodrigo Carezani, y bueno, y hoy invitamos con muchísimo placer a María Rosa Lojo. Así que ahora le doy la palabra a Martín, que va a comentar sus numerosas obras. Y bueno, así que bienvenida, María Rosa. Muchísimas gracias, Carlos. Es una alegría enorme estar acá compartiendo con ustedes y con quienes escuchen la aventura de la investigación. Es una apasionante aventura, si no, no lo haríamos. Y la aventura de la escritura en general, ¿no? Escribimos para descubrir cosas, no para aburrirnos, así que esa es la idea. Bueno, yo voy a hacer la presentación formal de María Rosa y después vamos con algunas preguntas para empezar a charlar, sobre todo. María Rosa Lojo se doctoró en Letras por la Universidad de Buenos Aires, ingresó al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, donde llegó a ser investigadora principal. Actualmente es directora académica del Centro de Estudios Críticos de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador y profesora titular de la misma universidad. Es autora de una considerable y varia producción especializada en su campo de investigación. En 2015 fue nombrada miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y desde 2017 forma parte del Consejo de Administración de la Fundación Sur, creada por Victoria Ocampo. En 2019 fue nombrada miembro de honor académica de honra de la Real Academia Gallega. Su obra creativa incluye 4 libros de microficciones líricas, poemas en prosa, compiladas en Bosque de Ojos, de 2011. Su prosa comprende las novelas Canción perdida en Buenos Aires al oeste, de 1987, La pasión de los nómades, del 94, La princesa federal, del 98, Una mujer de fin de siglo, 99, Las libres del sur, de 2004, Finisterre, de 2005, Árbol de familia, de 2010, Todos éramos hijos, de 2014, Solo queda saltar, de 2018, así como las colecciones de cuentos marginales, Historias ocultas en la Recoleta, Amores insólitos de nuestra historia y Cuerpos resplandecientes,
santos populares argentinos. Y acaba de aparecer hace muy poquito, debe ser alrededor de un mes, Así los trata la muerte, voces desde el cementerio de la Recoleta. Parte de sus libros se han traducido al inglés, francés, italiano, gallego, tailandés y búlgaro. Se le otorgaron diversos reconocimientos a la trayectoria, entre los últimos el Gran Premio de Honor 2018 de la Sociedad Argentina de Escritores y el Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía en 2020. Esto entre muchas otras cosas, y quienes quieran ahondar precisamente entre muchas de esas otras cosas pueden consultar la página web de María Rosa, mariarosalojo.com.ar, que es una página muy completa, muy legible, ¿no? Muy clara, y en donde aparece, bueno, entiendo que la totalidad de su obra y la totalidad de quienes han escrito sobre su obra también, ¿no? O gran parte. Así que bueno, gracias María Rosa por estar hoy acá hablando un ratito con nosotros. Al contrario, una gran alegría. Gracias Claudia Torre, Carlos Batilana, Martín Sosi, todas las que, todo el público que está acá. Es realmente un placer, un disfrute en medio de, bueno, de tanto tiempo de confinamiento que ya va llegando a su fin, por suerte, ¿no? Bien, empezamos entonces. Carlos aludía al eje de este año, de las palabras y las cosas, que gira en torno de la obra completa, la obra crítica, y vos hiciste obras críticas de una serie de escritores argentinos, ¿no? De Sábato, de Mansilla, de Eduarda Mansilla y de Lucio Mansilla, con distintas perspectivas, ¿no? Y con distintos criterios también. Entonces, la primera pregunta sería, bueno, dividida en dos. Por un lado, ¿qué es una obra crítica, ¿no? ¿Qué se entiende por una obra crítica? ¿Qué rasgos debe tener una obra para ser considerada crítica, ¿no? Una edición crítica. Y por otro lado, esto, ¿no? Los distintos criterios que hay para llevar a cabo una edición crítica. Vos trabajaste para distintas editoriales, ¿no? Algunas que tienen como la colección Archivos, que tiene ciertas pautas muy específicas en relación con el modo de producir una obra y de recuperar una obra. Entonces, bueno, un poco alrededor de eso, ¿no? ¿Qué es una edición crítica? ¿Qué rasgos puede tener? ¿Qué diferentes criterios hay para realizarla? Muy bien. Bueno, la edición crítica es una idea muy antigua. Realmente ya la podemos encontrar en, no sé, Aristarco de Samos, si vamos al caso, ¿no? En críticos del periodo clásico y del periodo alejandrino, porque antes las obras se copiaban. Había que escribirlas y en ese proceso había, por supuesto, errores de transmisión, o había contradicciones, había, bueno, incertidumbres sobre realmente qué había puesto en verdad el autor de cada obra. El tema también de la transcripción de las Sagradas Escrituras fue toda una cuestión que había que dilucidar. Pero bueno, la idea es que no vamos a hablar de toda esa vasta historia, ni tampoco del siglo XIX y de sus polémicas. Yo escribí sobre esto, hay un artículo que pueden encontrar en el sitio web seguramente, que es sobre ecdótica, justamente. La ecdótica, bueno, es la palabra que se refiere, la palabra específica que se refiere a la edición crítica, y que está en la revista Páginas de Guarda, que ahora no sale más, pero una buena revista de la UBA, y la dirigía María Marta García Negroni. Hermosa revista. Hermosa, sí, realmente. Y bueno, desde esos remotos tiempos antiguos llegamos a escuelas contemporáneas muy importantes, como la colección Archivos, donde me tocó hacer, que realmente fue una responsabilidad muy abrumadora, prácticamente las primeras armas como editora responsable. Si bien la edición crítica propiamente dicha, en ese momento no la hice yo, la hizo Norma Carricaburo,
otra investigadora del CONICET, profesora también universitaria, actual miembro de la Academia Argentina de Letras, que hizo un excelente trabajo de edición de la novela sobre héroes y tumbas con todas sus variantes. Bueno, la idea de Archivos es, yo creo que el proyecto editorial más ambicioso y más complejo de edición de obras que yo conozca. No creo que haya otro de tal envergadura. Acá tienen el ejemplar de Sobre héroes y tumbas, 1055 páginas que corregí 3 veces. Así que, porque no solamente está la novela en este tipo de textos, además hay una propuesta crítica, de crítica literaria, no solo de crítica textual propiamente dicha, de las variantes, de la parte de transmisión, de la parte de corrección y génesis, sino aquí hay estudios bueno, muy diversos dentro de este volumen. Si el PowerPoint está, lo podríamos tal vez ver, si es que, si aunque salga la figurita, porque ahí un poco están las imágenes de la colección de archivos y mejor cuando yo termine de hablar. A ver, cuando termine de hablar, mostramos las imágenes de las 2 novelas, porque voy a hablar de 2 novelas en principio. Sobre héroes y tumbas y Lucía Miranda, que son 2 modelos muy, bueno, diferentes entre sí de posibilidades de edición, y también hay una autora y un autor distantes en el tiempo, distintos entre sí, pero bueno, los dos parte de nuestro patrimonio nacional, que es otro de los motivos por los cuales se hacen ediciones críticas, por motivos patrimoniales nacionales y patrimoniales de grandes áreas culturales. En el caso de ALCA, bueno, el nombre ya lo dice, ALCA nace primero una asociación, voy a leer lo que dice porque siempre me olvido del nombre completo, pero es la asociación, a ver, acá está, completa, nace en 1974, la Asociación Archivos de la Literatura Latinoamericana, del Caribe y Africana del siglo XX, con sede en la Universidad de París X y ONG de la UNESCO. Ahí, bueno, Miguel Ángel Asturias, el premio Nobel, hace una importante donación de manuscritos a la Biblioteca Nacional de París, y esto motiva en parte el surgimiento de la asociación como un proyecto plurinacional y pluridisciplinario. Esto es muy, muy importante porque, bueno, se considera que el patrimonio latinoamericano es un tesoro que hay que resguardar, el patrimonio literario en particular, a través de una colección ejemplar como esta, que reuniera a clásicos de todos los países de Latinoamérica. Por lo general, bueno, sabemos que la condición para convertirse en autor clásico es estar muerto o muerta, ¿no? Algo que puede ser desagradable para los autores, y lo digo como un chiste porque fue uno de los increíbles escollos, que a veces pasan esas cosas, que tuve cuando ya el libro estaba terminado. El caso de Sábato fue excepcional, pero inició otros casos similares, porque después se publicó a Juan José Saer, que también todavía estaba vivo. Sábato fue un autor al que se lo publicó viviente aún, porque no se moría nunca. Esta es la realidad. Es un escritor que llegó casi a los 100 años, algo bastante infrecuente, una supervivencia semejante. Al principio se sintió muy halagado, estaba contentísimo, se firmó el contrato, la publicación se fue demorando mucho, porque la colección de archivos se sostenía gracias al financiamiento de los estados latinoamericanos y europeos que aportaban un dinero, y de instituciones que aportaban dinero para que estas ediciones muy costosas, que llevaban muchos años de trabajo, se pudieran producir y publicar. La idea al principio era pagar a los que participaban en ellas. Después esa idea se fue abandonando porque empezaron a ralear los medios económicos, y a mí la verdad que me tocó el peor momento, porque la Argentina dejó de aportar, estábamos ahí por el 2001, recuerden lo que fue toda esa etapa,
entramos en una crisis económica tremenda y bueno, finalmente la edición se terminó en el 2005, prácticamente sin haber cobrado nada. Creo que llegamos a cobrar en total $1000 que se usaron para conseguir medios, no para nuestro provecho, sino que para conseguir medios técnicos que en ese momento eran caros, como un escáner, cosas así que no teníamos, ¿no? La parte de computación necesaria también para el cotejo de manuscritos, para el cotejo de variantes, bueno. Y cuando ya estaba terminada y yo estaba desesperada buscando financiación que no aparecía para poder publicarla, resulta que al mismo sábado le empiezan a entrar dudas acerca de si debía publicarse ese libro o no. Yo no lo podía creer y me llamó un día Elvira González Fraga, que era, bueno, su pareja, asistente, en fin, un poco su intermediaria con el mundo, para decirme un poco incómoda por la situación, que Ernesto no quería que se publicara la obra, porque como todos aquellos que habían sido publicados por archivos estaban muertos, el hecho de publicar esta novela podía significar algo de, bueno, es muy coherente con su mundo ficcional, ¿no? Por eso es muy gracioso por una parte, pero también muy lógico por la otra. Podía significar un mal augurio, algo realmente ominoso que precipitara su propia muerte. Bueno, al final esta crisis se le pasó y la novela pudo salir, que costó horrores que saliera. Bueno, tuve que prácticamente ir a la prensa para conmover al Estado argentino, a ver si se movía. La Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería terminó moviéndose, porque era una vergüenza que el libro estuviera terminado y que nadie lo quisiera publicar. Y bueno, salió y con esta edición que se publicó en Francia por la Universidad de Poitiers y en Alcyon, esta edición que tengo en las manos, tiene, bueno, como una... Esta es la de París, pero se publicó en Alcyon también, y la distribuyó Alcyon como pudo. La hizo muy bien, es un texto muy bien hecho. Acá están las dos cosas, está Poitiers y está edita y distribuye en América Latina Alcyon Editora, dirigida por Juan Carlos Maldonado, una editorial nuestra que sigue publicando hasta el día de hoy. En realidad, las obras de archivos siempre tuvieron problemas de distribución porque son difíciles de vender y de comercializar. Lo principal es que están publicadas. Ahora, la nueva etapa ya no tiene una financiación oficial como tenían las antiguas ediciones, las de la primera etapa. Los editores, me refiero por editor al que hace el trabajo que hice yo, de editor responsable, de, bueno, supervisar todo, trazar el plan de quiénes van a publicar, la orientación temática. Ahora voy a explicar bien en qué consiste este plan y por qué programa se rige, ¿no? Pero los editores tienen que buscar financiación por su cuenta, buscar sponsors, que bueno, terminan siendo muchas veces institucionales, ¿no? Es difícil que editoriales comerciales apuesten por un texto como estos, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo a pulmón. Así que con esta obra empieza la nueva etapa de archivos, que además contó, y esto no es un detalle menor, esta foto, que es este hombre en medio de los círculos de fuego, es de un pintor argentino que a mí me gusta mucho, Juan Dofo. Lo quería mencionar porque fue muy generoso y colaboró con la obra con mucho gusto también. Bueno, la edición de archivos no solamente es crítica, sino que es crítico-genética. La edición crítica a secas, podríamos decir, es tal cuando hay un cotejo de variantes de las diferentes publicaciones que ha tenido una obra. Y por lo general, bueno, todo esto implica un estudio, implica un prólogo erudito, implica notas textuales seguro, y muchas veces también notas históricas, notas léxicas, culturales en general, o sea, una edición filológica, en pleno sentido del término. Pero la edición crítico-genética no solamente supone todo esto, sino que además incluye un estudio del proceso de escritura del texto a lo largo del tiempo.
y un rastreo de manuscritos, de los originales de la edición, si es que están, y si no, aquellos previos a los manuscritos originales que se entregaron al editor. Hoy ya no habría manuscritos originales, hoy tenemos, no sé, archivos originales en la computadora. También se puede hacer un estudio genético, porque en general, y lo digo por experiencia propia, quienes escribimos solemos hacer bastantes variantes de una obra. Yo por lo menos las he hecho, ¿no? He empezado carpetas y las he dejado. También se podría hacer una edición crítica actual de la manera en que hoy trabajamos. Pero bueno, antes eran ediciones tipeadas, a lo sumo era el máximo avance tecnológico que había, así se hizo sobre Héroes y Tumbas, a máquina y también con apuntes a mano de Sábato, correcciones a mano, bueno, y todo eso, bocetos, manuales, dibujitos. Marechal, por ejemplo, en Adán Buenos Aires, en la edición crítica se incorporaron dibujos del neocriollo, por ejemplo, es otra edición, esta no es de archivos, es nuestra, ahora digo porque es nuestra, pero bueno. La de archivos, en suma, comprende. Lo voy a decir directamente acá, después van a ver las imágenes, vamos a leer el índice, y voy a explicar por qué es así. La idea general de cada tomo ya viene hecha, es decir, al editor se la dan. El inventor del programa archivo fue Amos Segala, que yo no sé la verdad que si vive todavía Amos Segala. Hace muchísimo tiempo que le he perdido el rastro, se retiró, pero bueno, fue una idea, a mí me parece que estupenda, y si bien es un trabajo monumental, yo sigo creyendo que valió la pena, que estas ediciones realmente valen la pena. Bueno, hay una primera parte que se llama Introducción, en la que siempre hay un texto liminar que suele encargarse a un escritor o escritora. Hay una introducción del coordinador, que en mi caso, bueno, yo hice las dos cosas por pedido de Amos Segala. Hay que decir que en el caso de Sábato también ocurría un problema extra que no necesariamente se presentaba con otros autores y que también se debía al hecho de estar Sábato vivo, creo yo. Sábato era, como personaje público, bastante polémico. Se había peleado o se habían peleado con él muchos colegas. Y yo creo que era difícil encontrar a alguien que que depusiera esos problemas, a veces personales, a veces ideológicos, y se abocara realmente a decir por qué esta obra es importante. Bueno, al pedirme Amos Segala, yo acepté con mucho gusto, porque además consideraba a Sábato no solamente un autor importante para la literatura argentina e hispanoamericana, sino además un autor que tenía que ver con mis búsquedas propias. Así que el prólogo más literario lo hice con mucho gusto. La introducción de la coordinadora lo que plantea es, bueno, un panorama del volumen, un resumen de los artículos, una explicación del plan, y bueno, lanza al público lector a la aventura de transitar esta obra. La nota filológica preliminar, que la podía haber hecho yo si hubiera sido la editora también, pero la editora propiamente dicha fue Norma Carricaburo, se ocupaba, y se ocupa en general en las ediciones de archivos, de examinar los problemas que planteó esta edición. El estudio, primero, bueno, de qué obras se usaron, de qué año, la edición príncipe, cuál fue la edición príncipe, o sea, la primera edición que se tomó en cuenta, cuál fue la edición considerada por el autor como definitiva. En general lo que se toma es el texto considerado por el autor definitivo y se le pone una serie de notas al pie donde se muestran bueno, las transformaciones que la edición sufrió hasta llegar, bueno, al texto definitivo. En el caso de Sábato hay que decir que fueron muchas, se tomaron en cuenta 6 ediciones, y la obra sobre Héroes y Tumbas estuvo corrigiendo durante más de 30 años. No es algo infrecuente. Borges sabemos que corregía fanáticamente sus obras, y en el caso de esta obra, que
su mismo autor consideró como una novela total, es parte de su poética. Yo creo que lo acompañó durante toda su vida, lo atormentó bastante también, la fue modificando a medida que cambiaba incluso su pensamiento sobre determinados asuntos, su postura metafísica, su postura incluso hasta religiosa, podríamos decir. Estas palabras en el universo de Sábato, bueno, lo representan, ¿no? Se pueden usar legítimamente. Y en ese sentido fueron también las correcciones. Ahora, la idea que me parece muy interesante de la crítica genética es que no jerarquiza el concepto de obra final. Yo también estoy convencida de eso. No necesariamente la obra final a la que llega un autor tiene que ser la obra o la mejor. No, lo que interesa es el flujo. Este concepto me parece magnífico. Concebir la obra como un flujo que nos permite pensar ¿por qué cerrar las obras? O sea, a ver, vuelvo a la experiencia, que es aquello de lo cual nos nutrimos también al hacer estos trabajos y al conversar con muchos autores, ¿no? Es difícil encontrar un autor hoy día que te diga que, bueno, sí, esta obra realmente está terminada. Yo creo que sentimos que entregamos siempre obras inconclusas, imperfectas, donde hicimos lo mejor que pudimos. Y que, bueno, en algún momento hay que entregarlas, porque las obras van a ser publicadas, hay contratos firmados. La idea es que sigamos escribiendo nuevas obras. Pero la sensación, yo creo que comparten muchos escritores y escritoras, es que una obra nunca se termina y que por eso se escriben otras nuevas. Para seguir diciendo de otra forma aquello que quisimos decir pero no dijimos del todo, y para responder a nuevas provocaciones. ¿Las preguntas las respondo al final o las tengo que responder ahora? Porque vi alguna pregunta interesante. No, no, primero vamos a, mantienen la conversación Explicaré. ustedes con Carlos Bueno, y con Martín y después yo me ocupo de hacerte llegar las preguntas. perfecto, perfecto. Gracias, Bueno, María Rosa. entonces sigo con lo de la nota filológica, donde les decía que, bueno, se explica todo el proceso de la génesis del libro, se habla de las variantes, se hace un resumen de esas variantes, se anticipan textos que van a estar incluidos en esta edición. Por ejemplo, algo que está incluido en las colecciones de archivos es un dossier que tiene material pretextual y que tiene también material preredaccional. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El material preredaccional es lo más arcaico, o sea, aquellos bocetos, esquemas, ni siquiera textos, ideas que el autor o autora apuntaron. Por ejemplo, no sé, en Sobre Héroes y Tumbas hay una cronología de la familia Olmos, hay bocetos de personajes que el autor fue apuntando y que además cambiaron. O sea, lo más interesante es ver cómo de esta primera idea que tenía sobre quiénes iban a ser los personajes de la novela, bueno, eso fue variando con el tiempo. Cambiaron los nombres, cambiaron los roles muchas veces, y bueno, estos textos están rescatados acá. Y el material pretextual ya se trata de versiones preliminares de la novela. Por ejemplo, en el caso de Sobre Héroes y Tumbas hay un texto llamado La Fuente Muda, que es un antecedente importante de Sobre Héroes y Tumbas, que nunca concluyó Sábato y que se publicó en la revista Sur. Esto está incluido en la edición crítica. Hay una noticia preliminar que se eliminó, hay un informe preliminar sobre desamparados también, y bueno, todos estos son materiales que preceden a la obra, pero ya escritos, ya están desarrollados. Y luego hay un sector que está en otra parte, está después inmediatamente del texto, que se llama anejos o apéndices, donde se habla, acá en particular, Norma Carricaburo y yo decidimos que, bueno, había que hablar del informe sobre ciegos, que es la pieza clave de la novela, es como el centro de esta novela compleja, de estructura tan monumental. Bueno, es el núcleo metafórico simbólico de este libro, se ha publicado solo incluso, y tuvo muchas versiones.
Hay un material edito desechado, y bueno, y un estudio de cómo Sábato llega a la versión final en 1990. Yo hice la tesis doctoral sobre Sábato, por eso me convocaron también para esta edición, es decir, no empecé de cero con esto. En general, cuando se convoca a alguien para coordinar un tomo de archivos es porque tiene antecedentes en la cuestión, ¿no? Y justamente en un capítulo de la tesis me dediqué a analizar cambios, y con mucha irreverencia di mi opinión también. En la tesis en realidad yo no sé si me atrevía tanto, pero sí en el libro que finalmente publiqué con la tesis. Todos sabemos que, bueno, una cosa es la tesis, que suele ser un ladrillo erudito, muy estructurado, y otra cosa son los libros que salen de la tesis, en los que hay algo más de elemento ensayístico, y son en general algo más breves. Mi tesis me dio para 2 libros, uno teórico y otro crítico, uno sobre símbolo, que es teórico, y otro crítico. Bueno, el informe sobre ciegos para mí llega a su punto, a su mejor punto, es una opinión desde ya, pero bueno, la idea que formula Archivos a mí me ayudó mucho a sentirme libre en esto. Para mí el punto máximo del informe sobre ciegos está en la redacción que el autor consideró definitiva en 1980, donde hay una potencia de... están explotados todos los recursos de la simbólica literaria, ¿no? La ambivalencia, la polisemia, la contradicción, mientras que la versión definitiva, podada, porque en general el autor fue podando, fue quitando elementos, nunca agregando, a mi juicio es más pobre. Pero bueno, esto forma parte del proceso de la lectura, que también es un proceso abierto, ¿no? y que va cambiando. Entonces, bueno, les decía que después de la nota filológica preliminar, que nos conectó con el mundo de los apéndices, el mundo del dossier, con los materiales pretextuales y prerelacionales, que esto va después, tenemos el texto de la novela, donde figuran todas esas notas de cotejo de variantes. Luego están las notas al final de la novela, ya notas explicativas sobre diversas situaciones culturales, históricas, bueno, notas también semánticas. Hay un glosario normalmente de argentinismos, que escogió la autora. Eso puede ser mayor o menor, tiene que ver mucho con los criterios de edición que se tomen. En Archivos se trata de que no sea demasiado excesivo la parte de glosario, la parte de notas, porque ya la edición misma por su propuesta es muy extensa. Incluye una cronología del autor, que en este caso, bueno, fui yo la que la estableció, y hay 2 secciones críticas, analíticas. Una historia del texto, que en este caso tuvo 5 artículos, y otra parte más interpretativa, que comprendió lecturas del texto. Lecturas que pueden llamarse también calas hermenéuticas, hechas desde diferentes grillas interpretativas, muy distintas entre sí, y con críticos, bueno, de extracciones muy distintas también. Por ejemplo, tenemos, una aproximación narratológica que le hizo Nicasio Urbina. Tenemos una aproximación desde la psicología junguiana, que la hizo Silvia Sauter, desde el discurso psicoanalítico de Susana Romano Sued, Topología de lo inclasificable, que es un texto muy interesante. Otro aporte de Carl Kohut sobre la ciudad de la sensibilidad posmoderna. Otro que tiene que ver con el tema del legado patrimonial y la nación fratricida, a cargo de Zulma Palermo. Y bueno, no me voy a extender más porque no terminaríamos nunca y no hay tiempo. Y la historia del texto comprende, bueno, la parte biográfica, contextual, la recepción, y a la recepción, que se le da mucha importancia, también se la aborda en esta edición en un dossier de recepción, que toma artículos que fueron claves para la divulgación de la obra en su momento, poco después de su salida. Yo seleccioné 3, uno de Enriqueta Morillas, otro de Blas Matamoro y otro de Graciela Maturo. También críticos que tienen muy poco que ver entre sí,
pero bueno, fueron recepciones importantes para la divulgación de la obra, y que se complementan con todo el resto. Ahora creo que podrán entender por qué esto llegó a tener 1005 páginas, ¿no? Es decir, realmente casi todas son colaboraciones escritas especialmente para cada edición. Se le piden a los autores que aceptan o no realizarlas, ¿no? De acuerdo con un plan de interpretación, que sí, eso lo diseña el editor. El esquema lo pone Archivos, pero el editor o editora tienen la potestad de elegir a quienes van a invitar y de preguntarles si quisieran hacer, de acuerdo con el conocimiento previo que tienen sobre sus obras, tal o cual orientación temática. Qué sé yo, a Mícola, por ejemplo, yo pensé enseguida, bueno, a Mícola, ¿qué tipo ideal para preguntarle, por ejemplo, si quiere hacer una relación entre Sábato y Art? A Mícola la podía hacer, y la encuentra el hilo. A Victoria Cohen Image, que se había dedicado al tema, bueno, ¿por qué no Sábato en el contexto de los 60? Y así fui buscando qué personalidades del campo de la investigación podían ser las adecuadas para hacer tal o cual estudio. En este tomo, además, a mí me interesó mucho que hubiera una representatividad amplia, tanto en los diferentes países de los cuales provienen los críticos, que no fuera solo un tomo de crítica, o sea, no está mal que sea crítica nuestra, solamente no estaría mal tampoco, pero en una propuesta como la de Archivos, latinoamericanista, me parece muy importante y significativo que se muestre justamente cómo la literatura latinoamericana, y este autor en particular, han provocado diferentes respuestas y ecos en muchos ámbitos académicos. Y acá, bueno, se ve eso con claridad. Y también hay una interacción generacional que me parece interesante. Teníamos desde un prócer como Paul Verdugois o Ángela de Lepiane, que falleció, o sea, tanto Paul Verdugois como Ángela de Lepiane fallecieron, no pudieron ver la edición terminada, la edición publicada, no la pudieron ver publicada. Y había, por otro lado, gente mucho más joven, como el caso de Victoria Cohen Image, que era, creo que, la investigadora más joven de este volumen, y había otros contemporáneos míos, y bueno, y así. Esto es lo que ofrece este tomo de Archivos, que tuve que llevar a buen puerto, superando dificultades, las propias del trabajo y también las propias del contexto. Vivimos en el mundo, en la historia, entonces lidiamos también con los contextos de producción, la materialidad de la producción, que hubo que, sortear los obstáculos para publicar, que suelen ser obstáculos muy importantes en el caso de todas las ediciones críticas, y las obras completas ni hablemos, ¿no? Cuando se trata de editar una obra completa, la dificultad es ímproba. Bueno, si quieren podemos pasar a la edición de Lucía Miranda, que es otro texto absolutamente distinto del de Sábato. En el caso de Sábato se estaba colocando a un autor contemporáneo en un podio de consagración internacional. Internacional en un sentido, muy amplio. En el caso de Eduarda Mansilla había que devolver a la vida prácticamente a una autora olvidada, salvo en núcleos pequeños de especialistas, la mayoría de estos especialistas, que eran casi todas mujeres, poco mayores que yo, o mis contemporáneas, no sé, imposible no acordarse, entre las primeras Lily Sosa de Newton, Lee Fletcher, que hizo muchísimo por la divulgación de la literatura de mujeres del siglo XIX, fuera de la Argentina, Francine Macielo, Bonnie Frederick, pero, a ver, la mayoría de estas autoras del XIX no tenían nuevas ediciones. Habían quedado en ediciones que se conseguían en bibliotecas, a veces en mal estado, no habían sido publicadas nuevamente. Lucía Miranda es un caso importante. Esta novela para mí tiene varios puntos de interés. Por un lado se trata de la primera escrita, no de la primera publicada, yo también lo tuve que averiguar justamente en el proceso de estudio de la obra de Mansilla. La primera escrita es Lucía Miranda, pero la primera publicada, por poco tiempo de diferencia, fue El médico de San Luis. Y en realidad la primera escrita es esta, y es una novela sumamente ambiciosa, tratándose de una autora
muy joven. Eduarda Mansilla tenía, cuando se publica este libro, 26 años. Es una novela muy erudita, hay una gran versación de lecturas históricas, lecturas antropológicas, dentro de lo que se podía conseguir en la época en que Eduarda Mansilla escribe, y también una versación literaria importante. Son características que van a continuar a lo largo de toda la obra de esta escritora, que fue de las fundamentales de nuestro siglo XIX, junto a Juana Manuela Gorriti, y bueno, Juana Manso, podemos decir que tal vez sean las escritoras de mayor envergadura de nuestro siglo XIX, que dejaron más obra, y que en el caso de Mansilla además fueron pioneras muy interesantes en diversos campos. Incluso en el caso de Mansilla, la literatura infantil y juvenil, fue la primera autora de cuentos destinados a niños, niños, ¿no? en la Argentina, escritos por una autora argentina. Bueno, en 1860 hay otra novela que también se dedica al mismo tema, de Lucía Miranda, que es una novela de Rosa Guerra. Y es muy interesante destacar cómo desde un mismo asunto histórico se puede trabajar de manera tan distinta, porque, bueno, el núcleo temático, argumental, que las une es bastante mínimo si se tiene en cuenta la disparidad del tratamiento. Para hacer historia, bueno, hay que remontarse al episodio de La Argentina manuscrita, del cronista Ruy Díaz de Guzmán, de donde abrevan los historiadores, que generalmente son los primeros son los cronistas jesuitas, los historiadores y después escritoras y escritores que van reelaborando esta obra hasta las primeras décadas del siglo XX. Tenemos, creo que la última novela escrita es la novela de Hugo Guast, Lucía Miranda también, pero que tiene reelaboraciones en el siglo XX que van más allá incluso de la novela. Siempre este episodio de Lucía Miranda fue muy fascinante para la imaginación argentina, pero curiosamente no produjo obras que se considerasen canónicas, porque las obras de las escritoras, durante mucho tiempo, y todavía hasta el día de hoy, son obras que están al margen del canon, no son realmente obras que la crítica haya considerado hasta hace muy poco, ni siquiera dignas de estudio. El caso de Lucía Miranda es uno de estos, ¿no? Es una obra que a veces recibió, las pocas críticas que tuvo, recibió objeciones por la forma en que está estructurada, no se volvió a publicar, salvo en una edición muy mala, de Thor, que la desestimamos incluso para cotejo de variantes, y salió por primera vez esta obra en el diario La Tribuna. Se puede decir que es una edición crítica, pero de una manera acotada, en el sentido de que no hay mucho para comparar, justamente por la falta de publicaciones. Sale en el diario La Tribuna, salió en un libro también que nos ayudó en eso, un tataranieto de la escritora, pero no lo teníamos cuando hicimos esta edición. Luego la misma autora, en 1882, la publica en vida de ella, decide republicarla, y decide, y eso lo dice en un pequeño prólogo, no caer en la tentación de corregirla. Dice, yo podría corregirla, pero bueno, elijo no hacerlo porque esta obra me representa a mí, en definitiva, tal como era en el momento en que la escribí. Ahora, bueno, ya firma, además se anima a firmar ya con su nombre propio, ¿no? La novela salió firmada como Daniel, otro tema del seudónimo, que también es muy frecuente en las escritoras de la época. Yo no sé hasta cuánto tengo para extenderme, porque estoy dando una clase en vez de hacer un diálogo. Es escandaloso lo que estoy hablando. Díganme, por favor, ¿hasta cuándo me puedo extender? Carlos. No, bueno, no, me parece que por ahí estaría bueno que, digamos, es sumamente interesante lo que estás planteando, María Rosa, muy bueno y de una precisión notable, de una erudición notable, ¿no? Y entonces, si querés cerrar lo que estabas hablando, porque yo quería preguntarte algo Sí. vinculado, atañe a esto, ¿no? O sea, un poco cómo convivía todo ese trabajo crítico, filológico, al mismo tiempo de una erudición importantísima,
con una dimensión de tu obra que es una dimensión creativa, que en realidad voy a corregir, porque la crítica también uno podría pensarla como de imaginación, o sea, uno puede pensar en Sí, en la idea de una imaginación crítica, por supuesto, porque sí. para hacer un trabajo de crítica se necesita imaginación. Pero en el caso tuyo hay muchos intereses, ¿no?, que conviven, que tienen que ver con la narrativa, con la poesía, con la crítica cultural también. ¿Cómo conviviría todo este trabajo, digamos, crítico, de erudición, de investigadora, con otras escrituras, ¿no? La poética, por supuesto. Sí, bueno, en el caso de Eduarda Mansilla y de Lucio, yo publiqué 2 obras de edición crítica, siempre con un equipo, he trabajado mucho en equipo y dirigido equipos, y es una experiencia muy rica y que además considero especialmente provechosa para hacer ediciones críticas, que dan muchísimo trabajo. Estas ediciones, estas 2, la del Diario de Viaje y la de Eduarda Mansilla, las 2 fueron hechas con proyectos de investigación plurianual del CONICET, financiadas por el CONICET. Cosa que sigo agradeciendo hasta hoy, no se hubieran podido hacer ni publicar. Las 2 son más simples que la edición de archivo, en el sentido de que no tienen toda esta batería de estudios escrita por investigadores de todo el mundo. Acá el equipo es local, universidades argentinas siempre. Hay gente de más de una universidad, de Buenos Aires, de Cuyo y de Tucumán, según el caso, ¿no? En los 2 casos son ediciones eruditas. Voy a terminar con esto para describir qué son, ¿no? Que son 2 ediciones eruditas que tienen un prólogo, esta es tiene más información porque lo pidieron así los directores de colección. Está destinada a un público extranjero, es publicada en Alemania por una editorial muy conocida, Verfurth, iberoamericana Verfurth. Y entonces Karl Kohut y Sonia Ross, directores de colección, fueron bastante exigentes en la cuestión del glosario de los personajes nombrados que pertenecen a la historia argentina, pero que son obviamente muy desconocidos afuera. Y bueno, es una de las más eruditas que he hecho, y además en lo literario también es muy erudita, porque hay mucha exploración de las lecturas de Eduarda Mansilla, que en el momento en que se empezó a hacer, cuando no teníamos buscadores ni libros digitalizados y casi no se usaba la computación, buscar epígrafes era una locura. Es decir, Eduarda citaba a Víctor Hugo un verso y había que prácticamente recorrer toda la obra. Por suerte, enseguida pasamos a la computación y a la digitalización y ya se hizo más fácil. Y la edición esta de Lucio, esta es especial porque ya no es una obra que fue publicada antes, sino que es un manuscrito inédito. No un manuscrito medieval, pero hubo que reproducirlo. No quedaba otra que hacer una edición literal de esto, porque ni siquiera es una obra terminada, es una obra que no estaba hecha, no estaba terminada para publicar, son apuntes de viaje. Que, a ver, si uno lo mira desde el punto de vista, hablando de crítica cultural, ¿no? Este libro para la crítica cultural es una mina de oro, realmente. Ahora, si lo vamos a ver en un sentido de crítica estética, como, bueno, Harold Bloom en el canon occidental, y no, claro, no está acá el autor de Una excursión de los indios ranqueles, está un aprendiz de escritor, pero proporciona justamente publicar esto una base genética importantísima, genética documental sobre Lucio y su mundo. Lucio adolescente en el contexto de los años, del comienzo de los años 50. Y esta novela también tiene bastante que ver con la génesis de la obra de Eduarda Mansilla, es su primera obra. Hay otras que uno puede decir, bueno, estéticamente son más depuradas, según el criterio que tome, ¿no? Pero como documento cultural, toda esta obra que se inserta en la saga de Lucía Miranda, que va a llegar, como les decía, hasta 1930, es de un enorme valor. Por eso considero que estas ediciones, me faltaba aclarar, esta es edición propia, es edición nacional. Y esto es, así terminó mi tarea de editor. No terminó para siempre, espero que no. Pero quiero decir, así fue desembocando mi tarea de escritora crítica, que empecé en
medios internacionales, ALCA, después Verfugert, Iberoamericana Verfugert, y como se volvía muy difícil cada vez más publicar afuera libros tan caros, terminamos fundando en Corregidor, con Jorge Bracamonte, esta colección, Ediciones Académicas de Literatura Argentina, amplia, para albergar obras académicas que a veces no tenían posibilidad de ser críticas porque faltaban elementos, críticas y crítico-genéticas. Y la colección sigue viva con dificultades porque es difícil conseguir los fondos. La última obra que salió es una de Miguel Canet. Salió a pesar de todo en la pandemia. Y luego, bueno, hemos fundado otra con Marina Guidotti en la USAL, en la Universidad de El Salvador, donde tengo el Centro de Estudios Críticos. Y ahí salió la obra de María Laura Pérez Gras sobre Santiago Avendaño, la edición crítica bueno, el manuscrito de Cautivo, que también creo que es un rescate patrimonial impresionante ese trabajo. Volviendo a la pregunta que me hacías, Carlos, para mí nunca fue una contradicción. Estas búsquedas alimentaron mi ficción de una manera pero impresionante, porque me pusieron en contacto con el mundo viviente de autores y de personajes que después se iban a convertir en protagonistas de libros. O sea, los hermanos Mansilla tienen una novela cada uno, Lucio Victorio y Eduarda. A cada uno le dedicó una novela bueno, que fue conviviendo con la investigación. No siempre, es también curioso esto, hablando de la imaginación. La novela tiene una imaginación predictiva, en cierto modo, porque yo había empezado muchos años atrás a interesarme por estos autores, pero a veces publiqué la novela, o publicaba la novela en medio de la investigación. No esperaba terminar una investigación para publicar una novela. Eduardo Mansilla, por ejemplo, para mí fue una figura representativa desde el momento en que entré en contacto con su obra. Me pareció provocativa, estimulante, que encarnaba los problemas de la mujer creadora, como diría Madame de Genlis, de la femme auteur, realmente así, era la mujer autora. ¿Qué significaba ser una mujer autora? En el siglo XVIII, en el siglo XIX y hoy, cuando yo escribía la novela, ¿qué significaba ser una mujer autora? ¿Qué problemas no habíamos resuelto? Bueno, después seguimos averiguando más cosas sobre Eduarda Mansilla, porque terminamos con mi equipo publicando muchas obras de ella, o bueno, unas cuantas, las fundamentales, los cuentos, las creaciones, son libros de narrativa, y la obra periodística completa, que eso lo hizo Marina Guidotti. Todo dentro de este proyecto grande de investigación plurianual del CONICET. Pero bueno, no hacía falta terminar esto para escribir la novela. La investigación era siempre como un estímulo, una puesta en contacto muy directa y muy rica con los personajes que me interesaban. Pero yo escribía, claro, la novela en otro registro, obviamente, no en un registro erudito. Esta novela tiene un registro lírico muy fuerte. Esta otra, bueno, tiene un registro además absolutamente imaginativo, porque no es una novela histórica propiamente dicha. En realidad es el retorno del fantasma de Lucio Mansilla a fines del siglo XX, tratando de encontrar el camino de los ranqueles y transitando por una Argentina que es y no es la que él dejó, y donde él va a ser sometido al juicio de la historia. Es lo mismo, la misma propuesta que en este último libro, muy parecido. A ver, este libro es un diálogo con fantasmas, que hablan entre sí, hablan con los vivos, y que está más allá del tiempo. A veces, bueno, se trabaja con la historia, desde la historia, pero para romperla, para abrirla hacia la dimensión poética, hacia la dimensión simbólica, hacia la proyección, que todos experimentamos. La historia no es un compartimiento, o sea, a ver, no hay un compartimiento estanco. De alguna manera, en la medida en que nos internamos con la idea de flujo en la cabeza, lo sentimos en el cuerpo eso, que hay un flujo que nos conecta con el pasado, y que somos parte de ese flujo como un canal, porque a partir de la voz que le prestamos a estos personajes, se pueden hacer oír pasado y presente, pasado en el presente, o el pasado viene al visitar el futuro. Es complejo, para mí ha sido una experiencia interesantísima, que por supuesto ha dejado una huella en la poesía también. La figura del chamán, por ejemplo, que yo descubrí a través de años de investigación sobre el mundo indígena, el mundo ranquelino, el mundo mapuche, yo creo que me persigue, terminó en una novela,
encarnada en un personaje, mira esta novela Finisterre, que también es una novela, no llega al futuro, pero es una novela en 2 tiempos, y hay un personaje que es central, y que es, diríamos con el lenguaje de hoy, es un no binario, que mira más lejos, es un ser no binario, que se viste con parafernalia femenina, porque entre los mapuches la cosmovisión, digamos, el acceso a la esfera de lo divino, de lo sagrado y de la curación, es sobre todo femenina. Pero se puede ser hombre y vestirse con los atributos de la mujer y ejercer esa tarea de curación y de sabiduría. En ese sentido, los mapuches no tenían problemas con el género, con la biología. Digamos, se puede trascender lo biológico y cumplir una función que tiene que ver con una esfera extraordinaria o sobrenatural. Y bueno, yo escribí varias veces poemas que tienen chamanes, textos que tienen chamanes, textos literarios, e incluso hay una figura que está en la contemporaneidad, que es un alter ego poético, y que mezcla muchas cosas. No sé, me había dicho Martín que, bueno, que estaría bueno que leyera algún texto, y yo creo que es un texto que daría para leerlo porque muestra mucho la mezcla de mundos, que para mí significó el tránsito por tantos libros y por varias épocas, ¿no? Que se llama Golpeando las puertas del cielo, y que se basa en la imagen del reue, del árbol del mundo, el árbol central, el axis mundi, que comunica en la cosmovisión mapuche, comunica la tierra de arriba, la tierra del centro, la tierra de abajo, comunica todos los mundos, todos los planos del mundo. Para el chamán, para el machi o la machi, el mundo es multidimensional. Hay un mundo que vemos y otro que no vemos, pero todos están comunicados entre sí. Y bueno, y acá en este texto que se llama Golpeando las puertas del cielo, y cita un verso de Bob Dylan, que es Knocking at Heaven's Door. La figura que está utilizada es la de una machi, pero una machi fracasada en este mundo, en esta vida, que tiene muy pocos poderes o ninguno, pero quisiera poder justamente engañar el destino mortal. Bueno, lo leo y si quieren, con esto ya se puede concluir mi exposición. Léelo, compañero. Golpeando a las puertas del cielo, para pedir prestada una taza de azúcar, medio limón, un vino, 2 cucharas de aceite necesarias. Golpeando a las puertas del cielo, vecina de intemperie, elevando bandejitas de súplica, con una lista de pequeños dones que una mano se niega a conceder. Y la voz educada contesta: el Señor no está, el Señor ha salido. Yo no puedo darle nada en su nombre. Vuelva mañana por la mañana. A esa hora encontrará al Señor, muy temprano, antes del alba. Ella baja, humillada, con furia, quebrando las ramas del árbol por donde ascendió. ¿Acaso algunas no vuelvan a retoñar y la escala se corte? Ella se arroja sobre la tierra, estrujando su papel en las manos, con la taza vacía. Nunca ha llegado tan temprano para encontrar al Señor. Nunca llegará. Él sabe que la codicia de la suplicante no tiene medida, que el azúcar y el vino y el aceite se escurren por el hueco del deseo, y que todos los dones arderán vanamente en alambiques de transmutación. Pero ella volverá a golpear a las puertas del cielo, pidiendo una taza de azúcar para engañar la boca de la muerte, y un vino oscuro para encerrar al tiempo en la fiesta del cuerpo, y una sal de memoria para grabar el aire de los días que fueron, mientras sube, torpe, obstinada, por el árbol roto, envejeciendo, en bata de dormir, con pantuflas de invierno, a golpear la puerta del Señor que reserva sus secretos. Bueno,
La impronta mapuche está transformada en la vida cotidiana de esta machi fracasada que tienen ante ustedes. La machi que todos los poetas, o el machi que todos los poetas queremos ser, y pasar al otro lado y tener la revelación. María Rosa, ¿Vos qué decís, Carlos? ¿Queremos tener la revelación? Nos recordaba justamente el libro Visiones, tu primer libro de poesía. Todo está conectado. Y nada menos con nuestro amado Rambo. Sí. Así que yo creo que pasa por ahí el tema. Yo quería hacer una pregunta a María Rosa. Sí. Muy estimulante la exposición, en particular me interesó la reflexión sobre la reflexión y toda la explicación, la clase express que diste sobre Eduarda Mansilla, a quien, bueno, aquí en la universidad tenemos un grupo de investigación y estudiamos la obra de Eduarda y la obra de Lucio, también leemos tus trabajos críticos y entonces, bueno, la pregunta era, siempre me pareció muy interesante algo que vos hacés, María Rosa, y que también caracteriza a otros escritores e investigadores, que es el hecho de entrar a una obra o a una, digamos, a un tema, también podríamos decir, o a un autor o autora, en este caso una autora, por el lado de la investigación y de la investigación dura, digamos, de la investigación crítico-genética, ¿no? Con archivo fuerte, ¿no? Y al mismo tiempo ese mismo objeto le entras por la ficción, ¿no? Como, bueno, las novelas que has escrito. Entonces, me gustaría si podés comentarnos. Ay, se perdió. ¡Qué intriga! Ahí justo iba a hacer la pregunta clave, pero no sé. Lo que podemos hacer en todo caso, no sé si esperamos a Claudia o había otras preguntas, creo, si no me equivoco, Martín, ahí abajo. Quisiera, ahí lo pueden Yo leer. quería retomar una de las preguntas que hacía una de las estudiantes, Sofía Nigromanti, sobre un poco la consideración actual de la figura de Sábato, ¿no? Como ella preguntaba por el rol de Sábato dentro del canon, y creo que preguntaba específicamente por qué es un autor algo olvidado en la academia, ¿no? En la universidad, que creo que, bueno, yo no hice un recorrido exhaustivo de los programas de las distintas universidades, pero entiendo que es un autor que está algo olvidado, y entiendo que incluso algo denostado por sus propios colegas, ¿no? Que casi no lo mencionan, o cuando lo mencionan, yo recuerdo alguna vez que Martín Caparrós lo mencionaba en términos muy, muy, muy poco elogiosos. Sí. ¿Cómo ves eso y la figura de Sábato actualmente? ¿A qué se debe ese olvido? ¿O qué pasó con Sábato? Alguien que fue tan leído en algún momento, por otro lado, ¿no? Sí, Sábato fue muy leído. Sombreros y tumbas fue un libro de enorme éxito en la Argentina, y de ahí se proyectó al extranjero. Estuvo en los primeros rankings de ventas durante como 5 años. Justamente en la edición de archivos está todo el artículo de Fofani y de Miriam Chiani, muy bueno, sobre la recepción de Sombreros y tumbas, que fue espectacular. Mira, yo te diría primero, bueno, habría que preguntarles a ellos y a ellas, ¿no? En primer lugar, a ver por qué les parece que Sábato no merece su consideración. Yo tengo algunas hipótesis. Creo que, como pasó en cierto modo con Marechal, las estéticas de Sábato disonaban con otros paradigmas.
un paradigma borgiano muy fuerte, muy central dentro de la academia posterior a los años 80, ¿no? Borges se colocó como la figura consagrada, es una especie de San Martín de la literatura argentina, intocable, que ya no es, incluso se cae hasta, lo dije en el último festival de Borges Palosa, ¿no? En la idolatría personal de Borges. Es una figura de la que casi no se puede hablar. Y me parece claro que esa consagración de la estética borgiana, una estética, si queremos definirla tal vez como constreñida, yo no digo que esté mal eso, simplemente que es distinta, son estéticas distintas. A mí me encanta Borges, por otro lado, es un autor que leí desde la adolescencia y lo sigo leyendo hasta hoy. Pero bueno, es una estética que Sábato mismo justamente describió muchas veces en los ensayos, ¿no? Como algo que le gustaba por un lado como poeta, pero que no podía acompañarlo como narrador, porque necesitaba un mundo con otros elementos, un mundo más amplio, un mundo más caótico, un mundo más barroco, un mundo de mezcla que no está en el mundo de Borges. Me parece que... matematización de la literatura, si no recuerdo mal, ¿no? Había un artículo de Sábato con ese nombre refiriéndose a Borges, si no recuerdo mal. Sí, tuvo muchos debates con Borges, Sábato, debates solitarios, porque Borges no le contestaba nada, ¿eh? Así que en realidad fue una relación muy asimétrica, también eso está en la edición crítica, la relación Borges-Sábato. Creo que el mundo de la pasión, el mundo, ya te digo, caudaloso, barroco, caótico, caótico, a ver, estudiadamente caótico, porque Sábato no fue un autor que hizo las novelas así, sin reflexionar, es deliberadamente caótico, o parece deliberadamente caótico. Si uno mira sobre Héroes y Tumbas va a encontrar una estructura narrativa sumamente compleja, que está muy bien estudiada en esta edición, pero parece que lo fuera, justamente por esa ambición del autor de dar cuenta de toda la realidad. Y con Marechal pasa algo así también. Marechal escribe esa novela, Adán Buenos Aires, que al margen de que fuera un autor, obviamente que en Sur no iba a encontrar el eco más favorable por su posición política, había habido un distanciamiento, rupturas, problemas de todo tipo. Con Sábato no hay esa ruptura tan grande, pero Sábato también hay que tener en cuenta que después de la Revolución Libertadora, él se hace a un lado, hay cosas que no le gustan, y escribe un ensayo que se llama El otro rostro del peronismo. Es uno de los primeros en pensar que el peronismo puede estar expresando legítimamente reivindicaciones populares. Y no solo ser, algo urdido por una especie de tirano fascista, que puede haber otra cosa en el peronismo, eso está en ese ensayo. O sea, tanto Sábato como Marechal me parece que disuenan mucho con la estética paradigmática borgiana. A Marechal lo termina revalorizando un poco a partir de la generación de Primera Plana, y con Sábato hay otros problemas que tienen que ver con su personalidad, tienen que ver con su posición ante la literatura, tienen que ver con una cierta cultura de la cancelación que practicamos mucho en Argentina, que no nació hoy. Tenemos una vieja tradición de cancelar. Él no se quedaba atrás tampoco, Sábato no era, digamos, respondía. Entonces, creo que todo eso influyó para que se lo dejara un tanto de lado. Sin embargo, generaciones actuales, pienso, aunque no sean igual, no digo que sea igual, pero pienso que una Mariana Enríquez o una Samantha Schweblin, que incorporan mundos extraños, mundos oscuros, submundos, un Laiseca, tienen más que ver con Sábato que con Borges en muchos aspectos. Por los materiales con los que trabajan, en Enríquez, ¿no? No se privan de nada, no están vigilando tanto como ves en Borges la vigilancia literaria sobre todo lo que se escribe, ¿no? Justamente una de las características de Sábato fue que no consideraba como criterio estético
para él por lo menos, el criterio de la perfección. Y debatía con Borges porque Borges había dicho que la novela, por su misma índole, se escapaba del criterio de perfección. Lo mismo que Valéry, ¿no? Borges como Valéry representarían ese criterio de que había que escribir páginas perfectas o un libro perfecto, o no escribir. Y bueno, Sábato tiene una posición más dostoyevskiana o más arltiana, si se quiere. Lo importante es el caudal de la vida. Yo creo que son posturas distintas. Perdón, María Rosa, yo estaba caí, que estoy con mala conexión, Sí, lo vimos. perdón, les pido disculpas, pero bueno, no, te estaba haciendo la pregunta, no sé cómo siguió, Tomamos un poquito la pregunta de que había hecho Sofía Negromanti. perfecto. Bueno, entonces nada, yo simplemente para darle la palabra a María Rosa, preguntarle esto, cómo es su relación con ese objeto desde la investigación y desde la ficción, ¿no? Para sintetizar más la pregunta, Sí, sobre todo en el caso de Eduarda Mansilla, ¿no? De esa escritora, una de las escritoras más importantes del sí, siglo sí. XIX, y prácticamente muy diferente el tratamiento crítico y ficcional de su persona y de su obra, muy diferente al de su hermano Lucio, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, para mí había una gran empatía de género y de problemática de género, en el caso de Eduarda. Eh, Eduarda es de las que, como Juana Manuela Gorriti, las que instalaron la cuestión de la mujer que escribe, y que en el caso de Eduarda, además, la que quiere escribir como una manera de instalarse en el mundo en todos los sentidos. Es una mujer de opinión, además, y la expresa. No solamente tiene una obra narrativa, sino una obra periodística importante, sobre muchos temas, no solo sobre temas femeninos. Eso me parecía cautivante del personaje, esa independencia de juicio, el libro de viaje a los Estados Unidos. Por eso, bueno, yo en la novela yo lo que decidí es seguir a ese personaje en distintos momentos de su vida. En 1860, cuando es una mujer joven, eh, acá está, me equivoqué de Mansilla, acá está la novela. Empieza en 1860 el libro, Eduarda hablando de los Estados Unidos, encontrándose con provocaciones y con sorpresas. Ahí va a aparecer un personaje totalmente ficticio, que es una sufragista, Judith Miller, con la que Eduarda, yo imagino que pudo haber hablado. Y también aparece un personaje de una novela que no es mía, Red Butler, que es de Lo que el viento se llevó, y que es un tipo, bueno, sobrador, un poco insolente, algo parecido a Lucio, su hermano. Y la visión que adquiere en ese viaje del mundo de otras mujeres, otra manera posible de ser mujer en otro hemisferio, una mujer menos vigilada. Y también, ¿qué hace una mujer del sur en ese hemisferio? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo la ven los del norte? A mí hay algo que me fascinó siempre en los libros de ficción histórica, y que yo terminé trabajando sin darme cuenta en los míos muchísimo. Son siempre libros cruzados por viajeros y viajeras, por gente que se desplaza, que cruza, que atraviesa mundos, y que se centran sobre todo en el cruce de miradas. El caso de Eduarda es muy paradigmático porque yo creo que es la escritora más cosmopolita que tenemos en el siglo XIX. Es como la puerta a Europa, la puerta a Estados Unidos, mientras que Gorriti es la puerta hacia Latinoamérica, hacia lo interior. Y bueno, Mariquita Sánchez de Thompson, tan francesa o tan afrancesada, sin embargo no puede ir nunca puede cruzar el océano, es todo muy paradójico, pero Eduarda hace todos esos viajes. Y la mirada de ella es
diferente. A ver, la mirada extranjera para mí es fundamental para construir una novela. Me doy cuenta que todos los personajes que elijo son personajes que están entre mundos y que unen lejanías. Esa idea de la vanguardia fue para mí fundacional, la idea de la reunión de lejanías. Creo que me guía como escritora eso, ¿no? Y me permitió ver a Eduarda tratando de construirse a sí misma como una mujer puente, como una comunicadora y de autoconstruirse, sí. Eso es lo que yo creo que me pasa sobre todo con ella. Por eso la novela transcurre en Estados Unidos. Hay una cosa, un ruido que no sé cómo sacar de la computadora, les pido disculpas, pero no sé cómo sacarlo. Nosotros te escuchamos Bueno, por lo menos te perfecto. escucho sin ruido, así Sin que... ruido. Bueno, entonces lo escucho yo nada más. Por eso la novela la toma en Estados Unidos, la toma en Europa y la toma de vuelta en Buenos Aires, cuando ya está muy enferma, ya empieza a estar muy enferma, porque bueno, muere bastante tiempo después, pero empieza a sentirse enferma y está tratando de que en su propio país la entiendan, la reconozcan, un país del cual nunca se ha ido del todo, a pesar de todos los años que lleva afuera. Yo lo que me doy cuenta es que la historia del exilio, que para mí fue una marca de origen, porque yo venía de un exilio familiar, de mis padres, esto parece que es diferente del problema que me planteas, pero está todo conectado. La marca del exilio, vivida como experiencia desde la infancia, fue también lo que me llevó a los exilios de muchas personas, varones y mujeres. En el caso de Eduarda, no se puede decir que haya sido una exiliada en el sentido estricto. Es una mujer que acompaña a su marido en una misión diplomática durante muchos años, después lo deja, vuelve a la Argentina, vuelve a Europa, pero no con su marido. Pero sí siempre tuve la sensación en su escritura y por lo que ella representó, que sí sufrió esa experiencia de exilio de sí, que creo que las mujeres han compartido históricamente durante mucho tiempo. La mujer exiliada de sus propias posibilidades de desarrollo. Hay una frase muy impresionante en La vida en las Pampas, donde ella habla de las parias del pensamiento, que están privadas de todas las salidas para expresarse y cumplir con su misión humana. Es una frase muy fuerte, muy buena, que tiene que ver con lo que ella asumió como una misión en la vida, para sí misma y para otras. Cumplir con la misión humana integral, que no solo se reducía a cumplir un papel asignado socialmente, sino bueno, a cumplir otros papeles que la sociedad no le pedía. Los mandatos sociales de su tiempo y bueno, que llegan, el oleaje de esos mandatos llega todavía hasta hoy, implican para las mujeres el mandato reproductivo y la construcción de la mujer como ser bello, barra ornamental. Y bueno, sin dejar esos mandatos, porque también los cumplió, Eduarda fue una mujer de salones, pero no solo ornamental, y fue madre, pero no solo fue madre, quiso construir una obra a un alto costo. Yo creo que en relación con ese costo sintió que había pagado demasiado. A mí la frase que me disparó la novela fue la de Daniel, su hijo, Daniel García Mansilla, cuando dice que su madre, esa mujer tan brillante, que tanto eco había tenido, bueno, en el mundo que ya frecuentaba, desde ya en el mundo, el de los salones y también el de la tribuna de la prensa, a la que muy pocas llegaban. Sin embargo, había dejado en su última voluntad el pedido de que no se reeditaran sus obras. Eso me partió la cabeza. Digo, ¿cómo es posible que esta mujer, que realmente hizo un esfuerzo enorme por autoconstruirse como escritora, por dejar una marca de autora importante, que bueno, la terminó haciendo en el siglo XIX, sin embargo, dejar esta última voluntad? ¿Por qué?
Se daba cuenta de que eso le había traído problemas familiares, que los tuvo desde ya, irrecuperables, irreversibles. Sentía que todos los esfuerzos habían sido en vano. Yo a veces me inclino por pensar esto último, porque hace poquito para la historia feminista justamente estuve trabajando sobre esta cuestión de la ficción biográfica y de los ecos que despierta, por ejemplo, la obra de las escritoras, en el caso de Eduarda, cuando ya no están, las necrológicas que se escriben sobre Eduarda. Una que dice, por ejemplo, bueno, era una gran amiga, o era una virtuosa matrona, una madre de familia, etcétera, una gran figura, pero no era realmente no era una gran escritora. Quizás si pudiera oírnos se ofendería por breves minutos. Algo así, dice, yo estoy parafraseando todo de memoria. Y algo parecido dicen de Gorriti. ¿Te acordás, Claudia, en Torres Caicedo, que aparece esa comparación entre George Sand y Juana Manuela, que le debe haber salido Claro, muy mal? pero igual que Eduarda tuvo críticas contemporáneas muy elogiosas Sí, de su vida intelectual, de sus capacidades sí, musicales, de su obra en varios idiomas, o sea, no le faltó reconocimiento, digamos, dentro de un círculo de élite, pero de alta cultura, digamos, sí, eso lo el tuvo, pero no reconocimiento sé si, llegó ¿no? A pesar que todo lo que estás a pesar de todo comentando llegó. también coexiste, ¿no? Eso es muy Sí, notable sí, en sí. en Hay el una caso. fricción, hay una fricción. Yo pienso que cuando ella muere, que es en 1892, que es la misma fecha en que muere Gorriti, yo creo que tal vez estaba como agotando el ciclo que les estuvo permitido a algunas mujeres excepcionales del siglo XIX, ¿no? El ciclo de la mujer que emerge, y en el caso de Eduarda, que además había salido de una familia de mujeres que eran mujeres muy poderosas, mujeres que tenían una presencia personal importante, aunque no fueran intelectuales. Si uno piensa que era la sobrina de Encarnación Escurra, la nieta de Agustina López de Osornio, la hija de Agustina Ortiz de Rosas. Bueno, había como un linaje de matriarcas ahí, linaje de mujeres que opinaban. Esa mujer que tiene una relevancia en la opinión, una relevancia social y que es escuchada, yo creo que se empieza justamente en ese momento a agotar, que llega el momento del gineceo, cuando esa transición que Pedro Barrán dice, bueno, empieza la época de la sensibilidad victoriana que se impone y las mujeres vuelven a la esfera íntima, que la vive Victoria Ocampo en su niñez y en su primera juventud. La idea de que la mujer que escribe se expone, la idea ultraconservadora de Canet, cuando dice cerremos el círculo y velemos sobre él, la mujer de clase alta debe ser preservada de la contaminación externa. Me parece que ella, como, por eso lo titulé el libro Una mujer de fin de siglo, porque creo que es como una bisagra entre dos mundos, y que en el mundo que viene, paradójicamente, aunque tendría que ser un mundo más progresista, más evolucionado, quizá en ese mundo, dentro de la clase alta, la figura de Eduarda Mansilla y lo que ella representa ya no pueden existir. Yo lo noté bastante esto hablando con descendientes de Eduarda. Hay algunos que la recuperan, como su tataranieto, Manuel Rafael García Mansilla, que se ha vuelto un gran divulgador de su obra y de su figura. Y otros, sin embargo, un bisnieto, Miguel Herráez, que está en posesión de muchas cartas de familia, que no considera su valor literario, no considera que valga literariamente su obra. Eso es una opinión que vi compartida incluso en mujeres de la familia de Eduarda Mansilla, que ya no están, fallecieron, pero en el momento de la novela, alguna de ellas me llamó, extrañada de que yo hubiera tomado a esta escritora y de que por qué planteaba problemas familiares. Yo los notaba como si todo eso hubiera ocurrido antes de ayer. Para estas personas, a pesar del tiempo transcurrido, eran problemas que seguían pesando en la memoria familiar. Es un tema el de los descendientes, ¿no? Sí, De los escritores y es escritoras. un tema, yo creo que ella había sido muy disruptiva.
para una corriente de pensamiento que fue muy dominante en la Argentina finisecular, y que ese carácter disruptivo es también lo que la opacó. Y es cierto, por otro lado, y eso se ve muy claramente en la edición que hizo Marina Guidotti de la obra periodística completa, cómo hay muchas menciones muy elogiosas de Eduarda Mansilla, y bueno, además tuvo a Sarmiento de padrino, que no era poca cosa, tener a Sarmiento como el promotor de sus cuentos para niños, y bueno, mucha crítica que cosechó positiva, al lado de otras negativas, porque los cuentos también tuvieron crítica negativa, una muy cruel, que salió y que bueno, fue muy desagradable. Pero ella tenía y tuvo, mientras vivió, un fuerte glamour internacional. Eso lo tuvo. Ahora, hacia el final de su vida, sin embargo, deja esta frase enigmática que te hace pensar, bueno, ¿qué pasó? Temas de familia que se le cruzaron, últimos años malos, quizá la sensación de que estaba declinando y de que no se iba a recoger su legado, o que, bueno, yo pienso en obras como Los Carpani, que no sobrevivieron, y que tuvo mala crítica Los Carpani cuando salió. Quedó la crítica mala, pero no la obra no se pudo recuperar. Y tal vez tenía que ver eso, bueno, hay una hipótesis, ¿no?, de que Los Carpani quizás fue una obra instalada dentro de un realismo que todavía no se había difundido en el Río de la Plata, porque ella No traía estábamos cosas preparados, no estaba esa sociedad entonces no estaba preparada para esta preparada, obra. no estaba preparada para ella, ¿no? Yo creo que hay varios factores que se mezclan ahí, y por eso, bueno, en la última parte de la novela, cuando ella ya no está, es Daniel García Mansilla, su hijo, el que recoge el legado de la madre y lo piensa, y lo piensa. En un momento en que Daniel todavía no se había volcado hacia la vida religiosa, que después se convirtió en un personaje bastante más conservador, se hizo sacerdote, bueno. Y él en sus memorias cuenta que tuvo un momento de gran crisis cuando muere su madre, de rebeldía. Bueno, yo lo tomo en ese momento, en el momento en que está procesando todavía la muerte de su madre, y se pregunta muchas cosas. Y hay un personaje, bueno, ahí que se supone que existió porque Eduarda tenía un yerno francés, el conde de la Gatinerie, que tenía una hermana a su vez de la que Eduarda era amiga, que estaba casada con un conde polaco, creo, con el que Daniel tiene una conversación, y sale el tema de Casa de Muñecas, justamente, y de los costos que pagan las mujeres cuando apuestan a ser individuos, porque también se rumoreaban cosas sobre Eduarda, cosas que las recoge Gorriti en su correspondencia con Ricardo Palma, de si Eduarda era adúltera, que si engañaba al marido con tal o con cual. Bueno, los rumores que suelen esparcirse tener sobre mujeres casadas que están solas. En ese momento Eduarda estuvo bastantes años en el Río de la Plata sola, alrededor de 5 años, aunque su marido parece que tuvo la intención de acompañarla en un primer momento, después no pudo, no quiso, no se sabe, no sabremos nunca a fondo qué sucedió. Yo creo que hay una censura familiar que operó también. La idea de la novela, más que representar, y ahí está la diferencia entre los trabajos eruditos y la ficción, esto no tiene un contrato de veridicción, es una novela, por lo tanto yo no tengo por qué saber realmente todo lo que le pasó a la Eduarda histórica. Yo puedo tomar este personaje en toda la proyección simbólica que tiene, y pensar en los problemas de la femme auteur, de la mujer escritora, a partir de lo que ella representó en su momento y lo que representa para nosotros hoy una figura así. Pero no tiene la exigencia de hacer una biografía erudita, académica. Es un libro de pensamiento, de debate, y también un libro lírico, donde yo no cito literalmente a Eduarda. Hay alguna cita literal alguna vez, pero yo reinvento su voz, le pongo mi voz a la Eduarda de la novela, que es una voz lírica. Las cartas que le escribe a la hija, que son ficticias, las que le escribe a Judith Miller, que también son ficticias, así como lo es Judith Miller. Eso es lo que nos permite hacer la novela, a diferencia de lo que nos exige el registro académico, erudito, donde yo obviamente no puedo inventar una carta de Eduarda Mansilla, e incluso tengo que cotejar las variantes de todo lo que escribí, de todo lo que publicó. Esa es la diferencia. Yo puedo meterme como poeta en Eduarda y pensarla como una figura de ruptura
que me permite volver sobre mi presente de escritora y reinterpretar. Reinterpretarme yo misma, no solo reinterpretarla a ella, reinterpretarme como escritora dentro del contexto contemporáneo, a partir de lo que Eduarda me dispara. Bueno, ahora sí contesto la pregunta. Bueno, primero, antes de que creo que hay una pregunta más y vamos cerrando. Yo ya te adelanto mi agradecimiento, María Rosa, por la conversación tan espectacular y tan minuciosa. Así que bueno, creo que hacemos una pregunta más, Claudia y Martín, ¿les parece? Sí. Y Luciana vamos quiere cerrando. hacer una pregunta, ahí la vemos, levantó la mano. Acá. Bueno, gracias por todo lo que aprendimos hoy. Yo quería hacerle una pregunta sobre, usted dijo esto del ciclo de las mujeres, ¿no? Que se cierra a fin de siglo, y que como que habría un espacio entre 1850 o post-revolución en donde ellas pueden empezar pueden seguir participando, y la pregunta era si ese espacio se va cerrando también como condición de construcción del Estado, ¿no? De los lugares que se empiezan a ocupar, esta élite, y también, ¿no? Bueno, más allá del machismo y esas cuestiones, si es un proceso político, si usted ve que es un proceso político que está asociado también a la construcción del Estado. No sé si se entiende bien, no quiero... Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, está asociado a la construcción del Estado. Es una paradoja, porque bueno, se supone que nos estamos modernizando, pero en algunas cosas las mujeres retroceden. Sí, tiene que ver con un lugar. Hay una frase de Alberdi muy tremenda, de Alberdi, no estoy hablando de un retrógrado, de Alberdi: necesitamos señoras y no artistas. Hay que ponerlo en contexto de todas maneras, ¿no? Pero es una frase pesada. Cuando Alberdi piensa en la construcción de la nueva nación, y eso que Alberdi, insisto, es uno de los pensadores más interesantes tal vez de ese momento, de los que piensan de manera dúplice, no piensan un solo lado de la cosa, es de los más amplios. Pero Alberdi tiene sus prejuicios sobre las mujeres, los tiene. Incluso recuerdo el retrato que hace Mansilla Lucio de Alberdi cuando lo visita en París, que él va con su hija María Luisa, que Lucio estaba muy orgulloso de sus hijas, hay que decirlo también, ¿no? Que pese a frases machistas que ha tenido, él les había educado mucho a las hijas. Estaba orgulloso de lo que sabían, de cómo se expresaban, de su inteligencia. Entonces, Alberdi le dice algo así como que, bueno, venga con su hija, la señorita es muy inteligente y no nos molestará. Es una paráfrasis, pero es el concepto, es decir, bueno, está entre esas mujeres, digamos, más o menos excepcionales, que bueno, que se pueden sentar a una mesa y no son un problema, no son unas ridículas. Y recuerden además en La Gran Aldea, de Lucio López, el personaje de la tía Medea, que es una virago, es un personaje horrible, odioso, y en realidad la tía Medea, más allá de que, bueno, de los aspectos personales desagradables que puede tener, es una señora que tiene un salón donde se habla de política. Algo que las mujeres del siglo XIX metidas en la independencia y en las guerras civiles habían tenido. ¿Qué otra cosa era el costurero de Agustina Rosas? ¿De qué cuerno se hablaba en el salón de Manuelita o en el costurero de Agustina Rosas? Se hacía política. Y esa función no está bien visto que la tengan las mujeres ahora. Si bien igual las mujeres se van a arreglar, las mujeres van a sortear esas cosas, la van a tener, pero no está bien visto, no está entre las cosas que se podían hacer. Y yo veo mucho esa transición al haber seguido, y no es casual que yo siguiera con Victoria Ocampo, mi tarea de investigación y de ficción también con este libro, todo lo que Victoria Ocampo tiene que afrontar como mujer joven. Porque la consideran a alguien que hace cosas totalmente incorrectas, que se expone en público, que opina, y le pasa lo mismo, bueno, a Delfina Bunge, que es amiga de ella en la juventud, que publicó su nieta, Lucía Galvez, publicó extractos de las memorias, donde está muy clara la educación que le daban a las mujeres en ese momento, ¿no? Así que yo creo que sí, que es un proyecto de construcción del Estado Nacional donde las mujeres van a ocupar un lugar en el imaginario de esa clase que es liberal conservadora, van a ocupar un lugar más restringido. Aunque de todas maneras, bueno, terminarán accediendo a la educación universitaria, terminarán imponiéndose,
pero a mí me parece muy significativo que estas escritoras que despuntan en el siglo XIX, como Eduarda, como Juana Manso, como Gorriti, no están consideradas para nada en el canon de la clase alta. Ni siquiera están, y eso me tomé la molestia de investigarlo, en la biblioteca de Victoria Ocampo. Ella tenía una biblioteca personal importante, que está Sarmiento, está Lucio Mansilla, está Echeverría, están clásicos argentinos, pero estas escritoras ya no están más. Y siempre me pregunté, digo, qué paradoja, dos mujeres que tenían tanto en común, Eduarda Mansilla y Victoria Ocampo, salvo por el tema de federales unitarios, ¿no? Pero por clase social, por formación, por su idea políglota y cosmopolita del mundo, por sus viajes. Sin embargo, yo creo que literariamente Victoria nunca se encontró con Eduardo. Y si se encontró, no lo dice, y no está en la biblioteca además, no está en la revista Sur tampoco, porque ahí hubo como un agujero, en que las escritoras del siglo XIX desaparecieron, fueron borradas del mapa, quedaron en notas al pie, en lugares marginales de las historias, y bueno, y van reapareciendo en el imaginario. Yo creo que la verdad no es que quiera traer agua solo para nuestro molino, pero a ver, Claudia, reaparecen gracias a las críticas. Las críticas de finales del siglo XX, en definitiva, van a empezar a reaparecer estas autoras que no se consideran parte del canon, que incluso eran, yo creo que las veían, perdón por lo que voy a decir, pero algo de eso digo en la historia feminista, las veían como unas cursis, unas grasas, algo que no valía la pena rescatar, una cosa superada, porque bueno, Victoria Ocampo lo que hace es saltar a la vanguardia, en definitiva, salta a la vanguardia, incluso Alfonsina queda durante un tiempo bastante largo, relegada por la generación de Borges y de Martín Fierro como la poetisa ridícula, ¿o no? Sí, yo quería hacerle una pregunta en torno a eso, la circulación de los textos de ellas, ¿no? Eduarda escribe en La Ondina del Plata, ¿no? Sí. Que es una revista que está destinada a las mujeres, ¿no? Hay una preocupación ahí también por la educación. Ay, perdón. El barrio se puso ruidoso. Por la educación de las mujeres, hay toda una discusión en torno a eso. Entonces, digo, los lugares por donde circulan los textos de estas autoras, ¿también tiene que ver con el espacio que se les daba, o eso es independiente? Es algo que sucede después, la lectura que se hace de ellas más al final del siglo. No sé si se entiende la pregunta que quiero hacer. Bueno, a las mujeres les cuesta mucho salir de las revistas para mujeres y de los diarios para mujeres. Eduarda es de las pocas que lo logra. Y eso lo dice Sarmiento explícitamente cuando escribe sobre ella, y dice que Eduarda ha pugnado 10 años por abrirse las puertas vedadas a su sexo y por penetrar en el escogido cielo de los machos. Usa la palabra machos, Sarmiento, la usa textual. Eso es imborrable. En el escogido cielo de los machos. Ella es de las pocas que lo logra. Y uno piensa, bueno, caramba, con el capital relacional que tenía Eduarda, la esposa de un jurista, de un diplomático, una mujer de las familias patricias de la Argentina, por más que fuera sobrina de Rosas y todo, y también eso le ayuda, indudablemente, no solamente su talento, que era reconocido, pero eso le ayuda mucho. ¿Y qué le espera? Y Juana Manso tiene otros problemas también derivados de que es una mujer es más radicalizada que Gorriti y que Eduarda en su pensamiento. Y bueno, y no es católica. O sea, ella se aparta del catolicismo, y todo eso la lleva a verdaderamente grandes problemas. Y eso es un verdadero tema, porque, a ver, pienso una figura tan particular como la de Roca y la de Wilde, ¿no? Wilde es un tipo de bastante avanzada, además de ser un escritor muy interesante, que yo creo que habría que volver a leer más, Eduardo Wilde. Él tiene ideas más de avanzada sobre la educación de las mujeres. Bueno, y con Roca se logra, en definitiva, además de otras cosas que no nos gustan, pero se logra la separación de la Iglesia y el Estado. Eso también es un factor interesante a tener en cuenta, ¿no? Frente a otras posturas. Y sin embargo, las mujeres están ahí, ¿no? O se dividen en algunas que actúan por la libre, por ejemplo, Lola Mora. Lola Mora es una figura también muy interesante de este fin de siglo y principios del XX, vinculada con Roca, en aspectos sentimentales también, que, bueno, ella ya no le importa nada, así que me critiquen, yo hago lo que me da la gana,
vivo como quiero y se acabó. Que es un poco lo que hará después Victoria Ocampo, que le va a costar más tiempo procesar esto, pero lo va a hacer. Y está una figura que yo tomé en uno de mis cuentos, y sobre la que creo que voy a volver a trabajar. Hay un proyecto en marcha que todavía no puedo hablar, pero bueno, espero poder hacerlo dentro de poco. Guillermina de Oliveira Cesar, un personaje muy intrigante, que es la esposa de Eduardo Wilde, que se casa cuando ella era una adolescente. Y es amante de Roca. Cuando vuelven de un viaje por Europa, de varios viajes a los que Wilde la lleva, con el afán de mostrarle a su mujer el mundo, vuelve y se hace amante de Eduardo Roca. Y es una diosa, según parece, según se dice en el mundillo de la época, es una mujer espectacular, que tiene una independencia de criterio y además un glamour, bueno, que estaba bastante lejos de la conducta normal de las señoras criollas. Pero Wilde tampoco era normal. Ni Wilde ni ella son normales, y Roca tiene ese costado transgresor, que el tipo se permite tener amantes, se permite tener de amante a la mujer de uno de sus mejores amigos y ministro, que es Wilde, pero está en el circuito conservador, a pesar de todo. Es todo un mundo de cosas que son en cierto modo contradictorias entre sí, ¿no? Un progreso tecnológico de la Argentina, un progreso terriblemente darwiniano de la Argentina también, porque ya sabemos que hay pueblos condenados, incluso en el caso de los indios, aquellos que están en contra del exterminio físico de los indígenas, que había por supuesto gente que estaba muy en contra y se debatió eso en los diarios, etcétera, pero casi todos prácticamente estaban en contra de lo que culturalmente significaba ser indio. Y hay muchos artículos al respecto, es decir, ¿qué tenían que hacer los indios? ¿Se los podía rescatar como seres humanos? Sí, se los podía rescatar, pero tenían que progresar, o sea, tenían que dejar de ser indios, tenían que abandonar su entorno cultural. Y va a llegar una recuperación, pero bueno, va a llegar después, mi admirado en muchos aspectos Ricardo Rojas, que Ricardo Rojas reinventa una tradición indígena para la Argentina, en muchos aspectos, ¿no? Y cuando lo meten preso en el penal del fin del mundo porque se opone al golpe de Uriburu, es Rojas el que va a escribir sobre los zonas y sobre los exterminados de la Tierra del Fuego, que es uno de los episodios más horribles de nuestra historia, más horrible aún que la campaña al desierto, porque son pueblos que pasan del Paleolítico, pasan al exterminio prácticamente. Habían estado 10.000 años arreglándoselas para vivir en el lugar más inhóspito del planeta, y en 50 años los liquidan. Bueno, esas cosas darwinianas se hacen. Se cree que la Argentina está en el tren del progreso, pero por otro lado, las mujeres, y las mujeres de la clase alta, para colmo, se convierten en mujeres muy vigiladas, muy inhibidas y sin participación política. Y va a costar mucho. Por eso se funda la Unión Argentina de Mujeres, por eso está ahí Victoria Ocampo, María Rosa Oliver, por eso va a costar mucho que los derechos femeninos, que van avanzando de a poco, va a costar que no retrocedan, porque permanentemente se intenta que retrocedan esos derechos. María Rosa, vamos a estos últimos minutos, vamos a ir cerrando, despedirte, agradecerte, todo, como dijo Luciana, que justamente está trabajando con la Ondina del Plata. Buenísimo. Gracias por lo que aprendimos hoy, como dijo Luciana. Así que yo quería, bueno, agradecerte una vez más, no solo esta participación, sino tu gran aporte siempre a la literatura y a la crítica en el campo de la Argentina, en el campo cultural de la Argentina. Yo sabés que te aprecio muchísimo y que realmente tu trabajo me parece, bueno,
un referente muy importante, así que eso te lo quería decir en lo personal, pero quiero agradecer también a la gente que ha venido y que va a escuchar esto, que lo está escuchando por el streaming, y darle la palabra a Carlos y a Martín para que te despidan y para que despidan a nuestros asistentes, a nuestros invitados y podamos cerrar este hermoso momento que estamos viviendo. Bueno, yo te Bueno, agradezco, Claudia, muchísimo, muchísimo, de verdad. Siempre voy a recordar tu gran libro sobre los relatos expedicionarios, realmente, y tantas cosas magníficas que has escrito, y para mí es una alegría estar compartiendo este momento y mis lecturas y pasiones, porque la verdad que estoy hablando de cosas que me apasionan, no es ningún esfuerzo, es un verdadero placer que me quieran escuchar. gracias María Rosa también, y también aprendí muchísimo, que me hizo pensar muchas cosas. No para abrir el debate, pero pensé en dos figuras que tienen que ver con la deconstrucción también de la literatura, que yo pensaba los textos de Martí, nada menos, en Coney Island, sobre la mujer, la representación de la mujer que tiene, que es muy llamativo, y yo decía, pero bueno, este es nuestro héroe literario, y vos fíjate la mirada que tiene sobre la mujer en Estados Unidos, ¿no? Y la perspectiva de Borges, que gravitó muchísimo sobre Alfonsina de modo negativo. Sí, Entonces, sí. esos dos apuntes yo me los llevo como a partir de tus palabras, que me dispararon inmediatamente, ¿no? Así que te agradezco mucho toda esta conversación, toda esta exposición, donde aprendí muchísimo. Así que, bueno, un abrazo grande, María Rosa, y gracias. Gracias a vos, Martín, y bueno, espero que en algún momento repitamos esto presencialmente, nos abracemos, brindemos por los ¿Cuánta, reencuentros. cuánta mujer casada sola, dice Martí ahí en Coney Island? Qué vergüenza, ¿no? ¿Qué hacen estas Cuánta minas? mujer casada sola. Y Bueno, algo sobre lo que decías recién, María Rosa, creo que se acaba de reeditar Aguas Abajo, de Wilde, de así Wilde. que ahí podemos ver la historia del niño Boris, y podemos Sí. releerla, y bueno, Y presten agradecer. atención a Vicentita, a su hermana Vicenta, y cómo habla Ah, Wilde de su hermana. Qué personaje hermoso, que es la hermana que muere muy joven. Y por cierto, Martín, eso que cuánta mujer casada sola, Marina Guidotti y yo, en un viaje académico, a mí me robaron en Nápoles, en 2011, fuimos a la comisaría a hacer la denuncia. Nápoles, 2011. Y al comisario que nos tomó la denuncia no se le ocurre nada menos que preguntarnos, ¿y ustedes, señoras, qué hacen acá sin sus maridos? Sic en el original. Sic en el original. No lo podía creer. ¿Qué hacíamos sin nuestros maridos? Bueno. algo pervive de todo eso. Algo pervive, sí, sí. 2011 Nápoles. Sí, sí, sí. Bueno, María Rosa, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu exposición, gracias por la generosidad de compartir tus investigaciones. No, yo insisto, son las cosas de las que me apasiona ocuparme, así que gracias por escuchar todo lo que se me ocurrió decir, porque me abren la canilla del el flujo genético y no paro. Así que, en fin, y gracias a Carlos, gracias por nuestra vieja amistad y recordar siempre la poesía, Carlos. No, gracias María Rosa, y sí, no, la poesía es lo primero que siempre asocié con vos. Pero bueno, tu mundo se diversificó poéticamente, yo creo, en el fondo, ¿no? Sí, 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 sí. Porque lo simbólico, la dimensión digamos, el hecho del pasado que no termina de suceder, digamos, No ¿no? termina de suceder. Entonces, todo eso yo creo que tiene que ver en realidad con una visión poética de fondo. Así que bueno, nada más. No, sí, Gracias, ¿eh? sí, totalmente. Yo miro el mundo desde la visión poética. Desautomatizo la percepción, como decía Shklovsky. Bueno, esa es mi meta en la vida, desautomatizar la percepción y lograr esa reinstalación que solamente la ruptura de la poesía nos da, ¿no? Que abre fisuras en la rutina de lo cotidiano, en el hábito, en lo mecánico. Eso creo que la poesía lo hace esencialmente, hace explotar las cosas congeladas. Así que bueno, Bueno. sigamos en estas aventuras. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos y a todas.
y bueno, buenas noches nada más y nos vemos en el próximo encuentro de fin de año. Un abrazo enorme para todos, todas y todos quienes